La primera vez que probé una caipiriña fue en una playa de Brasil. Hacía calor. De ese calor pesado que parece quedarse pegado a la piel, incluso cuando sopla la brisa del mar. La arena estaba caliente bajo los pies y el sonido de las olas se mezclaba con música que venía de algún bar cercano. Un amigo volvió del puesto de bebidas con un vaso corto lleno de hielo, trozos de lima y un aroma fuerte, dulce y alcohólico que se sentía incluso antes de acercarlo a la boca. Le di un sorbo. Primero apareció el azúcar, después la acidez intensa de la fruta y finalmente el golpe seco y ardiente de la cachaza. En ese momento pensé que era simplemente un cóctel refrescante, algo para tomar en vacaciones, bajo el sol, sin demasiadas preguntas. Pero con el tiempo descubrí que ese vaso tenía mucho más adentro que hielo, azúcar y lima. Porque detrás de cada caipiriña hay plantaciones de caña de azúcar, historia colonial, trabajo esclavo, medicina popular y siglos de transformación cultural. Fue entonces cuando me hice una pregunta. ¿Cómo puede ser que una bebida tan simple termine convirtiéndose en uno de los símbolos más fuertes de un país entero? Bienvenidos a Sabor a Historia, donde cada plato es una puerta al pasado y cada sabor una huella cultural. Hoy no vamos a hablar de una comida de fuego ni de un plato de olla. Hoy vamos a hablar de una bebida. Una que nació humilde, casi improvisada, y terminó conquistando bares en todo el planeta. Esta es la historia de la caipiriña, y de cómo un remedio casero terminó convirtiéndose en el cóctel más famoso de Brasil. La caña de azúcar y el nacimiento de la cachaza. Para entender la caipiriña, primero hay que mirar la planta que hizo posible su existencia. La caña de azúcar llegó a Brasil en el siglo XVI, traída por colonizadores portugueses que buscaban convertir al territorio en una enorme máquina productora de azúcar para Europa. En poco tiempo, el cultivo se expandió por el nordeste del país. Grandes haciendas, conocidas como ingenios azucareros, comenzaron a dominar el paisaje. Allí se producía uno de los bienes más valiosos del mundo colonial, el azúcar. Pero ese sistema tenía un costo humano enorme. Para sostener la producción, miles de africanos esclavizados fueron traídos a América. Trabajaban en condiciones durísimas, bajo el sol tropical, entre molinos, plantaciones y calderas. En ese mundo de trabajo extremo surgió también una bebida. Cuando el jugo de la caña fermentaba y luego se destilaba, se obtenía un alcohol fuerte y aromático. Así nació la cachaza. Durante mucho tiempo, esta bebida fue considerada inferior por las élites coloniales. Los sectores acomodados preferían vinos europeos o licores importados. La cachaza, en cambio, quedó asociada a los trabajadores rurales, a los esclavos liberados, a los campesinos. Era fuerte, barata y accesible, pero también profundamente brasileña. Con el paso de los siglos, esa bebida marginal empezó a convertirse en un símbolo cultural del país. Y sin ella, la caipiriña simplemente no existiría. Un remedio casero que se convirtió en cóctel. Curiosamente, la caipiriña no nació en un bar elegante ni en manos de un bartender famoso. Nació como remedio. A comienzos del siglo XX, en regiones rurales de Brasil, circulaba una preparación casera utilizada para combatir resfriados y gripes. La mezcla incluía cachaza, lima, azúcar y a veces miel o incluso ajo. La lógica era simple. El alcohol calentaba el cuerpo, la fruta aportaba vitamina C y el azúcar ayudaba a suavizar el sabor fuerte del destilado. Era una medicina improvisada, de esas que pasan de generación en generación sin receta escrita. Con el tiempo, alguien tuvo una idea sencilla pero decisiva.
sacar el ajo, agregar hielo y servir la mezcla como bebida refrescante. Así empezó a nacer la caipiriña que conocemos hoy. El nombre también tiene una historia interesante. En portugués, caipira es una palabra que se usa para describir a la gente del campo, del interior rural. A veces con cariño, a veces con cierto tono de burla. La caipiriña sería entonces algo así como la bebida del campesino. Una mezcla simple, nacida lejos de las ciudades, hecha con ingredientes accesibles. Pero como muchas cosas en la historia de la comida y la bebida, lo que empieza en los márgenes a veces termina en el centro. Una receta simple que conquistó el mundo. La receta clásica de la caipiriña parece casi demasiado sencilla. Lima cortada en trozos, azúcar, cachaza, hielo, nada más. Sin embargo, en esa combinación mínima aparece un equilibrio sorprendente. La acidez vibrante de la fruta, el dulzor que suaviza y el carácter fuerte del destilado. Cuando esos elementos se mezclan, el resultado es fresco, intenso y perfectamente adaptado al clima tropical. Con el tiempo, la bebida empezó a aparecer en bares, restaurantes y playas de todo Brasil. Se volvió parte del paisaje cotidiano, en reuniones entre amigos, en fiestas populares, en carnavales, en tardes de calor frente al mar. La caipiriña empezó a representar algo más que un cóctel. Representaba una forma de disfrutar el tiempo, relajada, compartida, ligada al encuentro social, y poco a poco comenzó a viajar. Primero dentro del país, después por América Latina, finalmente por el mundo. Hoy la caipiriña se sirve en bares de Nueva York, Madrid, Tokio o Buenos Aires. Y aún así, su esencia sigue siendo la misma. Una bebida simple nacida en el campo brasileño. La caipiriña como símbolo cultural. Con el paso del tiempo, la caipiriña dejó de ser solo una bebida refrescante. Se transformó en símbolo nacional. Brasil es un país construido a partir de mezclas culturales profundas, influencias indígenas, africanas y europeas que se cruzan en la música, en la comida, en el idioma y en las tradiciones. La caipiriña también es resultado de esa mezcla. La caña de azúcar traída por colonizadores, la cachaza nacida en plantaciones coloniales, la fruta tropical del territorio y una receta popular transmitida entre generaciones. En cada vaso se cruzan esas historias. Por eso, con el tiempo, Brasil terminó reconociendo oficialmente a la caipiriña como su cóctel nacional, no solo por su sabor, sino por lo que representa. La caipiriña hoy, tradición y reinvención. Hoy la caipiriña sigue evolucionando. En muchos bares aparecen versiones con frutas tropicales como maracuyá, mango, frutilla o ananá. Algunas utilizan cachazas artesanales envejecidas durante años en barricas de madera. Otras exploran combinaciones nuevas de sabores. Incluso han surgido variantes internacionales donde la cachaza se reemplaza por vodka o sake. Pero para muchos brasileños hay algo que no se negocia. Sin cachaza, no hay caipiriña, porque el corazón de la bebida sigue siendo ese destilado nacido en los ingenios azucareros. Un recordatorio de una historia larga, compleja y muchas veces difícil. Cada generación la reinventa, pero cada vaso mantiene un vínculo con ese pasado. La caipiriña no es solo un cóctel, es plantación y trabajo. Es medicina casera transformada en fiesta. Es campo que llegó a la ciudad y ciudad que la llevó al mundo. Es el equilibrio entre lo simple y lo poderoso, entre el dulzor del azúcar, la acidez de la lima y el fuego de la cachaza. Y en cada vaso hay algo más que una bebida refrescante. Hay un pedazo de historia brasileña. Esto fue Sabor a Historia.
Si este viaje por la historia de la caipiriña te dejó con ganas de más, suscríbete, compartí este video y acompáñanos en el próximo episodio. Seguimos contando la historia un sabor a la vez.